la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, trata todo el tema del derecho colectivo del trabajo. Por lo tanto, decimos que todas aquellas instituciones que pertenecen al derecho colectivo del trabajo tienen raigambre constitucional. Ello significa que están protegidos varios derechos de los trabajadores y que están relacionados con este derecho colectivo del trabajo. ¿En qué parte del artículo 14 bis de la Constitución Nacional? Ustedes acá tienen el artículo 14 bis y tienen 3 párrafos visiblemente distinguidos. La primera parte se refiere al derecho individual del trabajo, donde dice el trabajo en su diversa forma gozará, etcétera, etcétera, hasta el punto separado. Todo ello hace referencia a diversas instituciones que forman parte del derecho individual del trabajo y que ustedes ya han visto en toda esta primera parte. Hemos visto cuáles son las remuneraciones, la jornada, las vacaciones, todo lo que hace al salario, ¿entiendes? En la segunda parte, donde dice queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje, el derecho de huelga, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Esa segunda parte y la última parte de la última oración de la primera parte, donde dice organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial, todo eso hace referencia al derecho colectivo del trabajo. Justamente a estos conceptos nos vamos a referir hoy en la clase. Y ya la última, la tercera parte, habla de todos los derechos que tienen los trabajadores relacionados con los beneficios de la seguridad social. Que eso ya es para la última parte del tramo, digamos así, que queda de la materia. Bueno, entonces, como ustedes ven, que acá se garantiza a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, ya lo vieron a ustedes creo que ayer tuvieron clase con el contador Saca, hablaron de los convenios colectivos, de la negociación colectiva, recurrir a la conciliación al arbitraje, eso lo van a ver en la próxima clase con la doctora Secada, creo que el lunes, no sé si es que no lo dio todavía, pero son los conflictos colectivos, ahí va el derecho de huelga. Y después lo último que dicen los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Y además, esta última oración del primer párrafo donde dice organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial, y de eso se va a tratar la clase de hoy. Entonces, derecho colectivo del trabajo. ¿Qué es el derecho colectivo del trabajo? Es la rama del derecho del trabajo, que regula las relaciones entre los sujetos colectivos y que comprende. ¿Cuáles son los sujetos colectivos? Ya lo vamos a ver más acá. Entonces, todas esas relaciones que hay entre los distintos sujetos que pertenecen al derecho colectivo, ¿qué va a comprender? Primero, la organización sindical, o sea, cómo se conforman los diversos sindicatos o gremios. Segundo, la negociación colectiva. ¿Qué significa ello? Ayer creo que le han explicado de la negociación colectiva, que en definitiva concluye en la formulación de, digamos, el dictado de un convenio colectivo de trabajo. ¿Entiendes? Entonces son todos aquellos acuerdos a que llegan los trabajadores con la parte empleadora para, por supuesto, temas o finalidad, digamos, de esa negociación es precisamente firmar
reconocer en un texto legal que se llama Convenio Colectivo de Trabajo todas aquellas condiciones de trabajo que han conseguido una determinada actividad, arte, oficio, profesión, ¿me entiendes? Entonces concluyen con el firmado del Convenio Colectivo de Trabajo. Estos textos, no hay, hoy por hoy, creo que no hay actividad que no tenga su propio convenio colectivo de trabajo. O sea, son conquistas salariales que han logrado los trabajadores de una determinada actividad por sobre de lo que dice la ley contrato de trabajo, porque imagínense que la ley contrato de trabajo es una ley base, que menos de eso, de acuerdo al orden público laboral, no pueden, digamos, contratar las partes, empleador y trabajador. Entonces, el convenio colectivo le reconoce mejores derechos que la ley de contrato de trabajo. Por eso es que cada actividad tiene su convenio colectivo de trabajo. Y después tenemos los conflictos colectivos de trabajo. Todas aquellas situaciones de controversias, de problemas, de desentendimiento que pueden tener las partes de un contrato de trabajo, la parte empleadora con los trabajadores. ¿Por qué? Porque normalmente los intereses son diferentes. Son diferentes, los trabajadores buscan mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, mejores beneficios sociales, etc. Y la parte empleadora busca otra cosa, reducir el costo de la producción en primer lugar, reducir todo lo que implica una mayor erogación para la producción de bienes y de servicios. Entonces, ahí vemos que en cierta manera habría intereses contrapuestos. Por eso es que muchas veces surgen los conflictos colectivos de trabajo, máxime cuando se trata de temas salariales. Siempre hay, en primer lugar, hay resistencia, ¿no es cierto?, por parte de la parte empleadora, porque eso le implica un costo adicional. Bueno, todo eso van a ver ustedes de conflicto colectivo de trabajo en la próxima clase con la doctora Secada. Yo más o menos le anticipé de que podrían tratarse estos conflictos colectivos de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los sujetos del derecho colectivo del trabajo? Primero, las asociaciones sindicales. Son todas las asociaciones profesionales de trabajadores, que son los sindicatos, comúnmente conocidos sindicatos, los gremios. Ya vamos a ver que hay diferencias entre estos dos conceptos, pero en el común de la gente los conceptos son similares. Los representantes de los empleadores, porque en la parte empleadora también se aglutinan, se agrupan y forman las cámaras empresariales. Y el Estado, porque el Estado tiene que intervenir siempre en toda esta relación del derecho colectivo de trabajo. ¿Cuáles son los principios del derecho colectivo de trabajo? Tenemos la subsidiariedad. Es un principio por el cual dice se debe respetar la libertad y los derechos de los individuos. Acá estamos hablando de los trabajadores, pasando por todas las organizaciones intermedias que son los mismos sindicatos y llegando hasta el Estado mismo. O sea, que acá, sobre todas las cosas, ¿qué es lo que se respetan? La libertad y los derechos de todos los, de los afiliados del sindicato, de los trabajadores, así no estén afiliados, que son todas las personas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la Constitución Nacional nosotros tenemos una serie de derechos y garantías que deben respetar, primero como personas, y después como ciudadanos. Por eso es que no solamente el mismo sindicato, cualquier otra entidad o cualquier otra organización, son las organizaciones intermedias que deben respetar todas esas libertades, esos derechos, y hasta el mismo Estado, que no puede avasallar los derechos y libertades que tienen las personas. La libertad sindical es un conjunto de poderes individuales y colectivos
que aseguran la independencia en la fundación, en la organización, administración, el gobierno y toda la actividad que pueda desenvolver una asociación sindical. Entonces, todos esos poderes individuales y colectivos que tiene la asociación sindical. ¿Por qué? Porque se van a formar en plena libertad sindical. No va a haber injerencia de otras, digamos, de otras personas, ni físicas, ni personas jurídicas, ni organizaciones, ni asociaciones, nada. Acá todos los gremios, los sindicatos, tienen sus poderes individuales y colectivos para el perfecto funcionamiento de esas entidades. La libertad individual es la posibilidad de que cada trabajador tenga de afiliarse, desafiliarse si es que está afiliado a un sindicato, no afiliarse si no quiere a una entidad sindical y realizar cualquier otra actividad sindical. Entonces, es una libertad individual de cada uno de los trabajadores. Acá el trabajador, si se quiere afiliar, se afilia. Si no quiere, no se afilia. No es obligación que se afilie. Y si está afiliado a un sindicato, se desafilia y quiere ir a otro, va. Por eso es libertad individual de todos estos trabajadores. La libertad colectiva es la facultad de organización sindical de regir su funcionamiento de forma autónoma e independiente. Quiere decir que el gremio, el sindicato, que ya hablamos también de libertad sindical, puede organizarse, digamos, todo cómo funciona en forma autónoma e independiente, sin injerencia del Estado principalmente. Ya vamos a ver más adelante, hay un tema relacionado con las prácticas desleales y habla de este tema. Continuamos con los principios. Vale decir que lo que dije recién, la libertad sindical tiene autonomía colectiva o autarquía sindical. También la facultad que tienen las asociaciones sindicales de tomar sus propias decisiones, de negociar colectivamente con libertad, como también promover acciones directas como es el derecho de huelga, por ejemplo. Vale decir, ustedes ya han visto esa autarquía sindical, la independencia de no estar dependiente o no, digamos, seguir los mandatos de algo externo para poder negociar, por ejemplo, colectivamente, que ustedes ya vieron la negociación colectiva, a los fines de lograr un convenio colectivo y si es que lo tienen, mejoras, digamos, en el convenio, incluir alguna modificación con alguna nueva conquista, digamos, las mejores condiciones de trabajo. Todo eso hace a lo que es la autarquía sindical. Y si no están de acuerdo, pueden promover acciones directas. Las acciones directas son muchas. Un ejemplo de ellas, por ejemplo, la huelga. Y la huelga está reconocida en la Constitución Nacional. Ya les dije yo anteriormente, es decir, hicimos referencia cuando vimos el artículo 14 bis, ahí se refiere específicamente al derecho de huelga, como una de las medidas estandarte, podríamos decir, que tienen los trabajadores para hacer sentir sus reclamos. Y la democracia sindical. La democracia sindical, que es el artículo 14 bis, de la Constitución Nacional y el artículo 8 de la Ley 23.551, que es la que vamos a tratar ahora, establece que deberán garantizar la democracia interna. ¿Qué significa eso? Primero, debe haber comunicación interna entre sus órganos. ¿Por qué? Porque dentro del sindicato hay distintos órganos. Hay un órgano ejecutivo, un órgano legislativo, hay delegados. Por otra parte, tiene que haber comunicación entre todas esas autoridades que conforman el sindicato. Segundo, representación y rendición de cuentas. ¿Qué significa? Que debe hacerse un balance anual, presentando en qué situación está el sindicato, porque el sindicato mueve fondos
que pertenecen a todos los trabajadores que han formado ese sindicato. Entonces tiene que haber una rendición de cuentas, las inversiones que se hacen, los gastos, en que, digamos, se invierte todo lo que va ingresando, ¿entiendes? Desde la cuota sindical, bien digo, o la cuota gremial, que son los trabajadores que cotizan, que pagan mensualmente para que ese gremio pueda existir y pueda manejarse. Entonces, tiene que haber una rendición de cuentas. Y tercero, una efectiva participación de sus afiliados. O sea, que se les permita a todos los afiliados que puedan tener participación dentro del sindicato. Así que en distintas formas, ¿no? Porque también cuando hay elecciones, también los mismos afiliados, trabajadores que están dentro de ese gremio, de ese sindicato, puedan participar en todo el proceso electoral, puedan postularse, ¿entiende? Bueno, todas estas situaciones es lo que conforman lo que se llama la democracia sindical. Muy bien, entonces, hemos dicho que las asociaciones sindicales de trabajadores está regulada por la ley 23.551, que se ha dictado en el año 1988, y en la que está vigente hasta el día de hoy con algunas modificaciones. Entonces, ¿qué es la Asociación Sindical de Trabajadores? Es una agrupación permanente de trabajadores que ejerce una actividad profesional o económica para la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores y lograr mejores condiciones de vida y de trabajo. Fundamentalmente, ¿qué es lo que hacen? Defienden los intereses de los trabajadores en cuanto a mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, de la actividad que se trata ese sindicato. Entonces, esa es la finalidad por lo cual se han agrupado estos trabajadores. Una agrupación permanente. Y aquí viene la diferencia entre lo que es un gremio y lo que es un sindicato. ¿Qué es el gremio? Es el conjunto de personas que tienen un mismo oficio, profesión, categoría o estado social. Un conjunto de trabajadores que se reúnen y forman un gremio. ¿Entiendes? Por supuesto, tiene el mismo oficio, tiene la misma actividad, la misma profesión, la misma categoría profesional. En cambio, el sindicato ya es la organización jurídica del gremio. ¿Por qué? Porque acá el sindicato tiene algo importante, que se llama personería gremial. Esa organización jurídica del gremio está avalada con esa personería gremial que le extiende el Ministerio de Trabajo. Un reconocimiento como que es ese gremio, ese sindicato representa a esa actividad. Lo que no quiere decir que pueda haber dentro de la actividad un gremio, pero el gremio tiene sus limitaciones, ¿entiendes? No tiene los derechos que tiene el sindicato, que tiene la personería gremial. Bueno, ya vamos a hablar más de esto enseguida. ¿Cuáles son los caracteres de las asociaciones sindicales de trabajadores? Son permanentes, porque ya dijimos, agrupación permanente de trabajadores. Ahí tienen una continuidad en el tiempo. Son voluntarias. ¿Por qué? Porque su existencia va a depender de la voluntad de sus integrantes. Mientras los trabajadores manifiesten la voluntad de permanecer en ese gremio o en ese sindicato, va a existir. Ese va a ser, por eso son voluntarias. Pero el día que decidan disolver ese sindicato, bueno, porque ya no están, se retiran los trabajadores, los afiliados, entonces ahí concluirá la existencia de ese sindicato. Son independientes, ya hemos hablado de libertad sindical. ¿Por qué? Porque son creadas, gobernadas, administradas sin injerencia del Estado ni de sus empleadores. Por eso es que son independientes, no dependen ni del Estado, ni dependen de otra, ni de los empleadores, ni dependen de ninguna otra voluntad. Los gremios se crean ellos mismos, tienen la autonomía o la autarquía sindical
para crearse, para fundarse, para darse su propio gobierno, para administrarse y para actuar. Son sin fines de lucro, porque las ganancias que puedan obtener o algún, digamos, ingreso económico que puedan tener, se van a reinvertir en beneficios de los afiliados. No surgen de paritarias. ¿Qué significa ello? Que están estructuradas con jerarquía internas. Hay órganos de conducción, de resolución, de poder disciplinario. No es que acá se van a formar, digamos, por representantes de empleadores, de trabajadores. Acá no tiene nada que ver. Acá el mismo gremio tiene sus jerarquías internas. Cuando se forman, digamos, cuáles son los órganos, ¿entiendes?, que van a conducir ese gremio, ahí está bien delimitado cuáles son las funciones que tiene cada órgano, que ya vamos a ir viéndolo. ¿Cómo se clasifican las asociaciones sindicales? Tenemos en función del grado, en función de los trabajadores que agrupan. En función del grado, a ver qué más, en otra función, no, ahí nomás. Tenemos, en función del grado, tenemos de primer grado, o sea, esto va por jerarquía. Primer grado es el sindicato, el gremio, o sea, es el básico. De segundo grado se reúnen las asociaciones de primer grado. Son varios sindicatos que se reúnen y van a formar una federación. ¿Entiendes? Entonces, ahí vemos de que es de segundo grado, son las federaciones. Y tercer grado, reúnen a los dos grados anteriores, el sindicato y las federaciones. Entonces, y forman lo que se llama la confederación. Por ejemplo, tenemos la CGT, acá en Argentina, la CTA también son confederaciones, ¿no? En función a los trabajadores que agrupan, tenemos horizontales, verticales y de empresa. Los horizontales son aquellos sindicatos que agrupan a trabajadores de un mismo oficio, arte o profesión. Vale decir que es una línea recta así, ¿entiende? Horizontales. Mismo oficio, arte o profesión. Por ejemplo, viajante de comercio. Los viajantes de comercio pueden ser unos de laboratorio, otros viajantes de comercio, qué sé yo, de la industria de la alimentación, otros viajantes de comercio qué sé yo, industria del vestido. Es el arte o la profesión. Por eso dice son horizontales. Verticales. Los verticales son los que reúnen a los trabajadores de una misma actividad o actividades afines. Por ejemplo, pueden ser de la industria o de servicio. Por ejemplo, de servicio, los bancarios. Acá, estos verticales siempre responden a una central. Los bancarios acá, que están aglutinados en la bancaria de Tucumán, responden a la central de Buenos Aires, ¿entienden? Por eso hay una verticalidad. Bueno, ya más o menos ustedes lo vieron en el convenio ayer, ¿no? Que más o menos les explico los distintos convenios. Después tenemos de empresa. Es una subespecie de sindicato vertical, porque se trata de personal que presta servicio en una misma unidad productiva. Hay empresas en que dentro de esa empresa hay un sindicato que solamente representa a todos los trabajadores de ese establecimiento. Por ejemplo, de acá en Tucumán, la industria azucarera tiene su propio sindicato. Entonces, ahí dentro de la empresa. Puede ser también, por ejemplo, la empresa Libertad, que tengan un sindicato que solamente representen a la empresa. Entonces, ese sindicato de empresa, ¿entiende? Es una misma unidad productiva. ¿Cuál es, digamos, el instrumento legal con el cual se rigen o que funciona, digamos, la asociación sindical? Primero,
decimos, son los estatutos. Los estatutos es el instrumento legal por el cual se rigen todo el funcionamiento de una asociación gremial. Es el conjunto de normas fundamentales establecidas por el órgano deliberativo. Conjunto de disposiciones, de normativa, de los cuales se van a regir toda la vida del sindicato. Entonces, ahí esos son los estatutos, porque el mismo estatuto le da origen, ¿no es cierto?, desde la misma creación o fundación de esa asociación sindical. El artículo 16 de la ley 23.551, que es la que estamos analizando, establece cuáles son los requisitos que debe tener el estatuto. Primero, la denominación. Asociación gremial de empleados de comercio, por ejemplo. El domicilio, dónde está radicado, porque tiene que tener un asiento legal. El objeto, a qué es lo que van a, digamos, cuál es la finalidad a la que, para la cual se ha constituido esa asociación gremial. ¿Cuál es la zona de actuación? O sea, el área donde va a actuar este sindicato. ¿Cuál es la actividad, arte, oficio, profesión o categoría de trabajadores que representa? También. Entonces ahí se ve qué profesión, qué categoría de trabajadores va a representar ese sindicato. Los derechos y obligaciones de los afiliados. Ahí tiene que contener una serie de normas que especifique cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen los afiliados, que son requisitos para admitirlo. Y además también cuáles son las normas que dispone acá el estatuto cuando se decide separar o, digamos, erradicar, expulsar a un afiliado. Y por supuesto garantizando su derecho de defensa, porque más de una vez crean que el sindicato expulsa a alguno de sus afiliados y tiene que observar o tiene que garantizarle que se pueda defender. Por eso garantiza el derecho de defensa, porque no es de decir nomás porque quieren expulsarlo, no. El trabajador se tiene que defender, tiene que tener todo su derecho de defensa digamos, a la mano. Denominación de las autoridades y especificación de sus funciones. ¿Cuáles son las autoridades? ¿Cuáles son las funciones que tiene cada autoridad que se haya designado? ¿Cuál es la duración del mandato que tenga? Porque hay distintos tipos de órganos y trabajadores, digamos, que componen ese órgano, cuál es el tiempo que va a durar su mandato, cómo se van a renovar, cuál es el procedimiento en que se lo van a designar, el reemplazo de los directivos y de los congresales, porque hay congresos que se hacen también dentro de las asociaciones sindicales. Entonces, todo eso está dentro del estatuto. El modo de constitución, de administración y control del patrimonio social y su destino en caso de disolución y cómo son las cuotas sociales. Todo esto hace a la parte económica, a la parte financiera del sindicato. Entonces, cómo se va a controlar, en qué se va a invertir, cómo se va a administrar todos los fondos que ingresen al sindicato, inclusive en concepto de cuotas sociales. Porque para pertenecer al sindicato y para poder sostenerlo económicamente tienen que cotizar, se dice técnicamente, que es pagar la cuota, digamos, en calidad de afiliado. Régimen de convocatorias y funcionamientos de la asamblea. Cómo van a ser las convocatorias, cuántos tipos de asamblea, porque hay asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, para tratar distintos temas. Todo eso está regulado acá en el estatuto. Y el procedimiento para la modificación de los estatutos y disolución de la asociación. Entonces, ¿cómo va a establecerse? ¿De qué manera se va a proceder cuando se quieren modificar los estatutos? Y de última, cuando se quiera disolver
directamente la asociación gremial. Bueno, ahora, como les anticipaba al comienzo, hay asociaciones que son simplemente inscritas y hay otras asociaciones que son con personería gremial. Las asociaciones simplemente inscritas son los gremios que les dije anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Estas asociaciones simplemente inscritas no tienen el ejercicio de los derechos gremiales y las facultades de defensa de los derechos colectivos de los trabajadores. Hay muchos derechos gremiales y otras defensas de derechos colectivos, por ejemplo, los convenios colectivos, la representación, cuando van a conformar, cuando hay, paritarias, hay discusiones con los empleadores para ver cómo se va a modificar, cómo se va a mejorar el convenio colectivo de los trabajadores, cómo se van a implementar mejores condiciones de trabajo, todo eso, que es lo más importante y lo más grueso, en cierta manera, dentro de este derecho colectivo, el gremio, que es la asociación simplemente inscrita, no tienen el ejercicio de esos derechos. Que sí lo tiene la asociación gremial, o sea, los sindicatos que tienen personería gremial, que ya voy a hablar enseguida de ello. Entonces, ¿qué derechos tienen estos gremios? ¿Qué es lo que pueden realizar? Primero, afiliar. Porque a lo mejor hay trabajadores que no quieren estar en la asociación gremial que tiene la personería gremial. Hay muchas, unidades económicas, comercios o industria, que no hay solamente un gremio o un sindicato, sino que puede haber el sindicato que tiene la personería gremial y además hay otro gremio. Entonces, los trabajadores son libres, ya hemos dicho que tienen libertad individual de afiliarse, no afiliarse o desafiliarse de una e irse a la otra. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer estos gremios, estas asociaciones simplemente inscritas? Afiliar. Cobrar la cuota sindical, porque de alguna parte tiene que ingresar, digamos, montos, sumas, para poder financiar el funcionamiento de ese gremio, pero no por descuento de haberes. ¿Qué significa ello? Que no es el empleador que le va a retener esa cuota sindical de los trabajadores para pagar, para después depositarlo al sindicato, no. Acá, los trabajadores que estén afiliados en esta asociación simplemente inscrita tienen que ir a pagar personalmente en ese gremio la cuota sindical. No es que el empleador le va a retener del sueldo y después va a depositar, no. Solamente para la asociación que tiene personería jurídica es la que el empleador está obligado como agente de retención de retener, valga la redundancia, esa cuota sindical y después depositar al gremio, al sindicato. Realizar tareas mutuales, que es formación profesional de los trabajadores, promover mejoras legislativas. Muchos gremios también tienen tareas mutuales, ¿qué significa? Muchos gremios tienen convenios con algunos negocios para que el trabajador pueda, digamos, operar así comercialmente, ir a comprar mercaderías, ir a comprar ropa o cualquier otra clase de artículos a determinadas casas, digamos, de comercio, por ese acuerdo que tiene el gremio con las distintas firmas comerciales. Formación de profesional de los trabajadores. Ustedes ya han visto, cuando vimos los derechos y deberes de los trabajadores, una de las digamos, uno de los derechos de los trabajadores es que puedan capacitarse. Y allí el gremio mismo también puede promover esa formación profesional, capacitación de los trabajadores, de los afiliados que pertenecen a ese gremio. Y también promover otras mejoras legislativas, es decir, presentar proyectos ante el Poder Legislativo para que se logren determinadas mejoras para los trabajadores. Ejercer la defensa de derechos.
peticiones y representar solo con el expreso pedido de parte, o sea, de los trabajadores que están afiliados en el gremio, los intereses individuales de los trabajadores, ¿entiendes? Entonces sí se puede peticionar, pero tienen que ir con una autorización expresa de todos esos trabajadores. No pueden ir a representar toda la actividad de que se trate, no. Eso lo hace el sindicato que tiene la personería jurídica. No pueden tomar medidas de acción directa. Es decir, que el gremio o la asociación simplemente inscrita no puede disponer una huelga, un paro, una medida, digamos, de quite de colaboración, en fin. Ya van a ver ustedes que son las medidas de acción directa, son diferentes, son varias, que pueden tomar los trabajadores a través del sindicato. El sindicato con personería gremial es la que puede disponer eso. En cambio acá, la asociación simplemente inscrita no puede tomar esas medidas. Entonces, y acá viene la diferenciación con la asociación con personería gremial, o sea, la personería jurídica que le ha otorgado el Ministerio de Trabajo. Es la calificación legal que el Ministerio de Trabajo concede a la asociación sindical cuando sea más representativa dentro de una actividad, oficio o profesión. Todos estos requisitos, y esto lo establece la ley que estamos analizando, 23.551. ¿Cuáles son los requisitos para que sea una asociación con personería gremial? Primero, tiene que estar inscrita y haya actuado por un periodo mínimo de 6 meses dentro de la actividad de que se trata. Entonces, ese sindicato ha actuado ya 6 meses atrás, ya venía actuando como mínimo, representando a los trabajadores de esa actividad y además tiene que estar inscrita en el Ministerio de Trabajo. Que afilia más del 20% de los trabajadores que intente representar. Por ejemplo, el sindicato gastronómico. Para representar a todos los empleados de gastronomía, tiene que afiliar a más del 20% de los trabajadores. Si no logra representar, bueno, es otra cuestión ya, ¿me entiendes? Entonces, ahí tiene que, para lograr, digamos, tener esa personería gremial, tiene que lograr el 20% de los trabajadores de esa actividad, arte, oficio o profesión que quiere representar. La ley, fíjese que no establece qué pasa si no hay ningún sindicato. Bueno, eso estaba leyendo en un fallo, no, le hago como a modo de comentario, ¿no? Un fallo, digamos, de las cámaras de apelaciones del trabajo nacional, han establecido de que un gremio, que aun cuando no logre representar a más del 20% de toda la actividad, y no hay otro sindicato que lo represente, entonces le concedía, autorizaba para que pueda tener esa representación, digamos, gremial, esa personería gremial. Bueno, pero son casos puntuales que se puedan presentar. Hoy por hoy, casi todos los gremios, todas las actividades, los oficios o profesión tienen su sindicato. Tiene que tener un mayor número promedio de afiliados cotizantes sobre la cantidad promedio de trabajadores que intente representar en los últimos meses anteriores. Vale decir que además de afiliar a más del 20% de trabajadores de esa actividad, además todos esos trabajadores tienen que cotizar. ¿Qué significa? Tienen que pagar una cuota sindical, ¿entiende? Por eso son afiliados cotizantes sobre todos los trabajadores que intenten representar. Siempre es 6 meses atrás. De ahí tiene que venir la actuación del sindicato para ir a pedir esa representación, esa personería gremial. Ahora, ¿qué pasa si hay una asociación con personería gremial y después también hay un sindicato? Entonces, este sindicato quiere reemplazarlo, quiere, digamos, excluirlo, desplazarlo a esta asociación que tiene la personería gremial. ¿Cuándo puede hacerlo? Dice, para que una asociación simplemente inscrita
la reemplace, debe superar el 10% de afiliados cotizantes por encima de aquella que pretende desplazar durante los últimos 6 meses. Si la asociación que tiene ya personería gremial tiene el 20% de trabajadores ya cotizante, entonces este gremio tiene que superarlo en un 10% más, ¿entiende? Para poder quitarle esa representación, esa personería gremial. Esa simple asociación simplemente inscrita que el gremio, así como le dije anteriormente, que lo habíamos definido, para quitarle esa personería gremial tiene que ser superior en un 10% de afiliados cotizantes de la que ya está, de la asociación gremial que ya está, que ya tiene la representación o la personería gremial. Eso lo dice el artículo 28, que está ahí transcrito. Bueno. ¿Cuáles son los derechos que tiene la asociación sindical con personería gremial? Defiende, o sea, la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores. Todos los intereses colectivos, porque ya hemos visto en la clase anterior que se habló de los convenios colectivos, la negociación colectiva. ¿Quién es la que va a discutir en esas, digamos, en esas negociaciones colectivas? Es el sindicato con personería gremial. Ahí hace la defensa de los intereses colectivos de trabajadores. Defensa de los intereses individuales de los trabajadores. Defiende a cada trabajador frente a su empleador. Por eso es defensa de intereses individuales. Un trabajador que no le están pagando lo mejor o reconociendo las vacaciones. Entonces va, pone su demanda o su reclamo en el sindicato que lo está representando y el sindicato va y habla con la parte empleadora. Negociar y firmar convenios colectivos de trabajo. Bueno, es lo que les dije anteriormente. Entonces, ahí va todo esto en los intereses colectivos. Va a negociar, a firmar todos los convenios colectivos que se van a realizar, digamos, con la... Bueno, ustedes saben que en los convenios colectivos entran acá los trabajadores, empleadores, representantes de trabajadores, de empleadores y más el Estado. Ejercer medidas de acción directa. Es este sindicato con personería gremial el que tiene todo el derecho de disponer una medida de acción directa. Por ejemplo, la huelga, los paros. Eso está reconocido en la misma Constitución Nacional, artículo 14 bis. Crear mutuales y administrar obras sociales. Dice que las obras sociales pertenecen a los sindicatos. Por ello ellos la administran. Es el sindicato el dueño natural, digamos, de la obra social. Cobrar las cuotas sindicales por descuento en recibos de haberes. También ya le había anticipado anteriormente de que todos los trabajadores que son cotizantes, que pagan la cuota sindical para pertenecer así al gremio, para que los defienda, entonces esa cuota es la asociación sindical que tiene personería gremial, puede percibir a través de los descuentos que le hacen la parte empleadora en los recibos de sueldo a los trabajadores. Bueno. ¿Cuáles son los órganos de gobierno de los sindicatos? Tenemos un consejo directivo, que es el órgano ejecutivo, son 5 miembros, todos mayores de edad. Ya saben que desde los 18 años ya son la mayoría de edad. Con antigüedad en la actividad y en la afiliación de 2 años como mínimo. Entonces tienen que tener afiliados, tienen que estar 2 años anteriores a el momento en que se postulen, digamos, para formar parte de ese consejo directivo. Por supuesto, todo esto se hace en elecciones que digamos que llame el sindicato cuando corresponda, ¿no? Está dirigido acá este órgano, este consejo directivo o órgano ejecutivo por un secretario general. Siempre está al frente el secretario general. Después los otros restos, ya estantes miembros, pues son 5, incluido el secretario general,
Puede ser secretario de acta, puede ser tesorero, puede ser vocal, en fin. Ya de acuerdo al estatuto, cada sindicato se va a ir conformando. Pero sí tienen que tener presente que son 5 los miembros de este órgano ejecutivo. Duran en su cargo 4 años, pudiendo ser reelectos. Son elegidos por el voto secreto de los afiliados. Claro, cuando se llaman elección, es como una elección normal y común, política, como ustedes ya conocen, entonces ahí está controlado por el Ministerio de Trabajo y todos los trabajadores de la actividad, cuando sean las elecciones, van y por supuesto, votan sobre el candidato que es de su preferencia. Después tenemos la asamblea de afiliados, que es el órgano deliberativo, que vendría a ser, digamos, todo el conjunto de afiliados. Anualmente, dice, eligen autoridades, aprueban balance, las modificaciones del estatuto, todo eso es asamblea de afiliados. Son todos los afiliados que los convocan para que discutan, ponen a conocimiento, digamos, bueno, acá los balances, las autoridades cuando vayan a elegir, cuando quieran modificar el estatuto, bueno, entonces se llaman las asambleas. Deben comunicar al Ministerio de Trabajo el orden del día al tratar la asamblea. Cuando se llame a esa asamblea, por supuesto, al Ministerio de Trabajo tienen que comunicar qué es lo que se va a tratar en esa asamblea. Por eso ese es el orden del día. ¿Cuáles son los temas que van a poner a consideración de la asamblea de afiliados? Y acá hay algo importante, que es la representación femenina. Es el cupo que se refiere al artículo 18 de la ley 23.551. Esto ha sido modificado o introducido por la ley 25.674. La representación femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales, dice, será en un mínimo del 30%, cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores. Entonces, si hay dentro de una empresa, un establecimiento, una fábrica, una industria, trabajadoras femeninas y supere un 30%, digamos, o sea, desde el 30% para arriba del total del plantel de trabajadores que tenga esa empresa, también dice que va a ser un mínimo de un 30% la representación de mujeres en todo este órgano ejecutivo que nosotros ya hemos visto. Entonces, para que se puedan postular a ocupar distintos cargos. Ahora, cuando la cantidad de trabajadores no alcance el total del 30% de trabajadores, el cupo para cubrir la participación femenina en las listas de candidatos y su representación en los cargos electivos y representativos de la asociación sindical va a ser proporcional a esa cantidad. Claro, si llega solamente un 20%, bueno, 20% va a ser de representación femenina, ¿entiendes? O sea, es ahí que va a ser, como dice, proporcional a la cantidad de trabajadoras femeninas que haya dentro de la empresa, establecimiento, fábrica, etc. Bueno, ahí tienen ustedes por representación de trabajadoras que están al frente. Representación sindical en la empresa. Veamos, ¿qué pasa acá? En cada empresa, porque nosotros hace rato hemos hablado de la actividad en general, que puede abarcar varias empresas. Por ejemplo, los empleados de comercio. Los empleados de comercio, ustedes saben que tiene un sindicato del empleo de comercio, que representan a todos los trabajadores que trabajan en distintas unidades, digamos, comercial. Trabajan, qué sé yo, no sé, para, bueno, no quiero mencionar ni hacerle fama a ningún comercio, pero ustedes saben, hay zapaterías, hay negocios de tienda, de ropa, de artículos de hogar, etc. Todos son empleos de comercio. ¿Qué pasa entonces en cada una de estas empresas?
en cada uno de estos comercios, en cada una de estas casas, hay un delegado sindical o del personal, que se llama representante del plantel de trabajadores de la empresa, estén o no afiliados los trabajadores, ¿no? Porque acá, ustedes ya han visto el convenio colectivo en una clase anterior con el contador Saca, que lo doy ya por entendido, de que los trabajadores así no se afilien, lo mismo se le aplica el convenio colectivo de trabajo. Por eso dice que este representante sindical también va a representar a los otros trabajadores aun cuando no estén afiliados al sindicato. ¿Mm? Representa a todos que son de esa empresa, de ese comercio, ¿entiendes? Entonces, eso se llama, el representante se llama delegado sindical o delegado del personal. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe tener, digamos, el trabajador? Debe reunir el trabajador para ser un representante sindical. Tiene que estar afiliado al sindicato en elecciones convocadas por el sindicato, elegido por voto secreto, directo, de los trabajadores de la empresa, al igual que los otros representantes que forman la comisión directiva. Pero acá difiere en cuanto a otros requisitos. La antigüedad mínima en la afiliación del sindicato tiene que ser 1 año. Y los otros trabajadores para la comisión directiva tienen que ser 2 años, acuérdense. Los 18 años de edad, bueno, ya acá para el trabajador, digamos, ya es mayor de edad a los 18 años, así que todos 18 años. La duración en el mandato. El delegado dura 2 años en el mandato. El representante, digamos, del órgano ejecutivo, o sea, todos esos representantes, duran 4 años. Acá el delegado sindical, 2 años. Se puede revocar por el órgano directivo del sindicato a petición del 10% de los representados. No pueden, digamos, ¿cómo le puedo decir? Revocarse, dice, el cargo o excluirlo del cargo como delegado con un 10% de trabajadores que pidan, ¿no es cierto?, que se saque a este delegado. Entonces, bueno, eso es en el supuesto de que quieran nombrar otro delegado. No es necesario que dure 2 años del mandato para recién tratar de suplantarlo o sustituirlo. No. Porque puede ser que no estén de acuerdo con la actividad o que despliegue este determinado delegado sindical. ¿Cuáles son las funciones que tiene el delegado sindical? Verificar la aplicación de todas las normas legales o convencionales en la empresa. Tiene que ver que se apliquen, se respeten la ley contrato de trabajo básicamente, todas las otras leyes que son complementarias, leyes de la seguridad social, o cualquier otro convenio, digamos, de la actividad. Participar en las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo en la empresa. Reunirse con el empleador, no hemos visto todavía derecho administrativo del trabajo, pero ya van a ver ustedes con todas las inspecciones, ahí entra este tema, puede hacer el Ministerio de Trabajo, la AFIP, la ANSES, todo en forma conjunta, la Secretaría de Trabajo, a distintas empresas. Entonces ahí, cuando va a esa empresa, es el delegado quien participa también. Reunirse con el empleador periódicamente y presentar los reclamos de los trabajadores. O sea que ahí defiende dentro de la empresa, el establecimiento, este delegado sindical, los intereses de los trabajadores a quienes está defendiendo. Bueno, ese es el delegado sindical o del personal. ¿Cuántos delegados puede haber? La cantidad de delegados en la empresa. De 10, cuando la empresa tiene de 10 a 50 trabajadores, un delegado puede tener. Cuando la empresa tiene de 51 a 100 trabajadores, puede haber 2 delegados. Y cuando a partir de 101 trabajadores,
dentro de la empresa, del establecimiento. Entonces, un delegado más cada 100 trabajadores. Bueno, eso establece esta ley 23.000 en el artículo 45. En establecimientos con turnos rotativos, un delegado por cada turno. Ahora, tienen una estabilidad gremial. ¿Qué significa ello? No puede ser suspendido, ni modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedido durante su mandato, y hasta un año posterior a la finalización de su mandato. Eso es lo que se llama estabilidad gremial, para todos los representantes gremiales, no solamente el delegado, sino también el órgano directivo, ejecutivo, mejor dicho. Bueno, el directivo ejecutivo. Eso es lo que hablábamos nosotros cuando cuando estábamos en la práctica de las indemnizaciones, los despidos. Entonces, acá tiene una protección hasta un año posterior de la finalización de su mandato. Ustedes saben que el órgano directivo tiene 4 años en su mandato y el delegado tiene 2 años. Vence esos 2 años, entonces hasta un año posterior de haber vencido está protegido. No lo pueden despedir, no lo pueden suspender, no lo pueden ni aplicar ni modificar sus condiciones de trabajo. Y cuando no ha sido electo, simplemente ha sido postulante y no resultó electo, dentro de las elecciones que puede haber llamado el sindicato, la protección de esta estabilidad gremial, para que no lo suspendan, no lo despidan, entonces dura 6 meses. ¿Qué es la tutela sindical? La ley de asociaciones sindicales, en el artículo 47-48 de la ley 23.551 que estamos analizando, establece que los trabajadores, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial, que son los simplemente inscritos, o en cargos políticos en los poderes públicos, dejaran de prestar servicio, tienen derecho de gozar de licencia automática sin goce de haberes, con reserva del puesto, y a ser reincorporados al final del ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de su mandato y hasta un año a partir de la cesación del mismo, salvo que mediare justa causa de despido. Es lo que acababa de decir yo sintéticamente hace un momento. Esto es lo que se llama la tutela sindical, el fuero sindical, que los trabajadores, todos estos trabajadores que ocupan cargos electivos, dentro de los sindicatos, dentro de las asociaciones gremiales, por supuesto, van a representar, entonces, una vez que vencen o cesen en sus mandatos, también, ¿no es cierto?, en los cargos políticos, trabajadores que se hayan postulado para cargos políticos y hayan salido electos, una vez que venza su mandato, ellos no pueden ser despedidos, digamos, una vez que termina su mandato, sino tienen que ser reincorporados al trabajo que tenían y hasta un año después están protegidos por eso que se llama la tutela sindical. Por supuesto, no es que son intocables. Cuando hay justa causa, ya cuando vuelven a ingresar, hay justa causa para despedirlo, se los puede despedir. ¿Entiende? Siempre, pero para ese caso, hay un procedimiento que se llama exclusión de la tutela sindical, que dice acá: se encuentra vedado a los empleadores disponer dichas medidas sin autorización judicial previa. Eso es lo que se llama la exclusión de la tutela sindical. Una autorización que le debe dar la justicia, el juez laboral, para que pueda previamente desaforar, quitarle el fuero, quitarle la tutela sindical al trabajador que es representante gremial. Entonces, para recién poder aplicar las sanciones que quieran, desde el despido, la suspensión o cualquier otra modificación que quiera hacer a su puesto de trabajo.
todas las modificaciones en las condiciones contractuales. Eso es lo que se llama exclusión de la tutela sindical. Ese procedimiento sumarísimo, que ya yo les expliqué los distintos casos de los juicios, sumario, ordinario, sumarísimo, ejecutivo. Bueno, acá el procedimiento sumarísimo, que es un juicio abreviado, que es lo que tiene que hacer el empleador cuando quiera aplicar alguna de esas medidas, de esas sanciones, ¿no es cierto?, medidas disciplinarias a los trabajadores que tienen este fuero sindical. ¿Mm? Eso es lo que se llama la tutela sindical. Y bueno, finalmente tenemos las prácticas desleales. Las prácticas desleales, ¿qué significa? Son distintas actuaciones, digamos, medidas que pueden estar dirigidas contra el empleador para que sean, no contra, sino están dirigidas al empleador para que observe todas estas medidas y no incurra en ninguna de estas situaciones que se llaman prácticas desleales. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Subvencionar directo o indirectamente a una asociación sindical. O sea, pagarle una especie de subsidio a la asociación sindical es como que para tenerla a su favor, ¿entiende? Y obviamente eso sería desleal porque el sindicato, si recibe algo de esto, obviamente que es a costa de los derechos de, digamos, de no reclamar determinado o no proteger los intereses de los trabajadores. Entonces está resignando acá de reclamar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque está subvencionado, porque recibe acá un emolumento X determinado de dinero para que el sindicato actúe de determinada manera. Después tenemos intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración del sindicato. Claro, o sea que acá está impidiendo, obstaculizando el normal funcionamiento de ese sindicato, la parte empleadora. Dificultar o impedir la afiliación de trabajadores. Amenazar a los trabajadores que no se afilien al sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato es el que está defendiendo los intereses de los trabajadores. Entonces, puede haber distintas maneras a través de amenazas, a través de algunos apremios que pueda utilizar la parte empleadora contra los trabajadores. Promover la afiliación de trabajadores a determinada asociación sindical. Entonces, instar a los trabajadores que no se afilien a esta asociación, sino a este gremio. ¿Por qué? Porque este gremio está con la empleadora, ¿entiende? Entonces eso también es práctica desleal. Adoptar represalias contra trabajadores que participen en actividades sindicales. O sea, suspender, aplicar distintos tipos de sanciones a los trabajadores. ¿Por qué? Porque participan en actividades sindicales. Rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical, con personería gremial, o provocar dilación en el proceso de negociación. Ustedes ya vieron las negociaciones colectivas. Entonces, cuando obstruye o no quiere negociar con la parte trabajadora, acá la empleadora, entonces está obstaculizando, está impidiendo, dilatando el proceso de negociación. Obviamente, ¿qué es lo que van a negociar? Mejores condiciones de trabajo para los afiliados, digamos, de este sindicato. Practicar trato discriminatorio. El empleador que hace discriminación con sus trabajadores porque pertenece a este sindicato o a este gremio, también es una práctica desleal. Negarse a suministrar la nómina de empleados a los efectos de la elección de delegados o de la comisión directiva. Entonces, como el empleador tiene nómina de trabajadores, ¿no es cierto?, de nómina salarial, entonces le resulta más práctico al sindicato tener esa nómina. Entonces, ¿quién se la debe proporcionar? En la parte empleadora. Entonces, si no se la proporciona, se niega, entonces es una práctica desleal.
Bueno, todo eso son prácticas desleales que están, vuelvo a repetir, dirigidas hacia el empleador para que tenga que observar todo esto, ¿m? Tenga que observar y no caer en una práctica desleal. Bueno, hasta acá llegamos con este tema de las asociaciones sindicales. Si ustedes tienen alguna duda sobre algún punto de lo que hemos venido tratando, bueno, me pueden hacer preguntas a través del chat. ¿Qué les parece?